Ahora vamos a dar la clase del día 17 de... No, deja. 17 de 17, perdón, porque voy desactivando a la gente que va llegando y así no la puedo oír, ¿no? Nada. Entonces, a ver, un momento. Clase del día 17 de enero del año 2022 y vamos a empezar rezando la oración como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver. Hoy tocaría dar la discusión sobre el ayuno, el final de la discusión sobre el ayuno. Y os acordáis de que yo lo que os expliqué, la discusión sobre el ayuno, si alguien no lo tiene a mano, está en Lucas 5, del versículo 33 a 39. Ahora bien, yo prefiero... No, concretamente no, vamos a hacerlo por aquí. Y recordad que yo, para explicaros la discusión sobre el ayuno, lo que hice primeramente es retrotraerme, es decir, explicar bien esto del ayuno, porque si no, no se entiende bien. Repito, como he repetido las otras dos clases, no se entiende bien por qué Jesús y los demás están tan empeñados en el ayuno. Veremos cuando acabe esta clase el asunto del sábado y voy a también ir a la raíz. Entonces, con respecto al ayuno, os expliqué que el ayuno empezaba, digamos, empezaban los albores en lo que era el Yom Kippur, luego expliqué algo del ayuno y luego expliqué un ejemplo de la Biblia, que era el rey Acab, Jezabel y la viña de Nabot, y que se hacía ayuno allí. Y entonces, a mí me gustó explicar este ejemplo porque además de paso os explicaba una parte del Antiguo Testamento que era conocida, pero así os ibais familiarizando con el Antiguo Testamento, ¿no? Ya os digo que siempre hago una cosa con otra. Os expliqué esta parte del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer, vuelta otra vez allá definitivamente a San Lucas, ¿no? Y recordad el entorno. Recordad que Jesús está celebrando una fiesta, está celebrando una comida con Mateo, que luego llamará Leví, que luego llamará Mateo, y él está con sus amigos, con los amigos de Mateo, los cuales han sido invitados por Mateo y son publicanos y pecadores, ¿no? Dice el texto. O sea que, digamos que tienen una relación con Jesús, van a tener una relación con Jesús, como os dije las últimas veces, que en otro momento pues no hubieran tenido porque no practicaban realmente la fe judía, ¿no? O estaban alejados de ella, como ocurre hoy, ¿no? Entonces, fijaos que entrando ya en el tema, dice,
por eso le explico lo que estaba pasando antes de lo que voy a leer ahora. Lo que estaba pasando antes era la comida, ¿no? Con Mateo. Y entonces dice el texto, el versículo 33 del capítulo 5, dice, ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Recordad que Juan el Bautista tenía todavía discípulos, todavía vivía, tenían discípulos que le seguían, discípulos que luego pasarán a Jesús, y también los fariseos hacían ayuno como signo de penitencia. Y lo hacían de una manera muy ostentosa, o sea, lo hacían pues cubriéndose de saco, poniéndose ceniza, para que la gente se diera cuenta de que realmente estaban haciendo un gran sacrificio. Por eso Jesús luego les dirá, a ver, hipócritas, ¿no? Cuando hagáis ayuno, que nadie se entere del ayuno que hacéis, ¿no? Entonces, estamos en este contexto, ¿no? O sea, que le reprochan a Jesús que esta gente que está con ellos, pues no ayunen ni beban, sino que beben y comen, ¿no? Debía haber, en el momento debía haber en esa ciudad, que no sabemos, o ese pueblo, debía haber una aglomeración de gente, de Juan, de discípulos de Juan, que realmente hacían ayunos muy rigurosos, además de los fariseos que también hacían ayunos, ¿no? Esta es la razón por la cual ellos se meten directamente con Jesús, que está celebrando este banquete, y dicen que los discípulos de Juan hacen ayuno y ellos no. ¿Y qué contesta Jesús? Dice, Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio y entonces en aquellos días ayunarán. A ver, esto, la parte exterior queda clara, es decir, el Señor les está diciendo, a ver, ahora estoy aquí celebrando un banquete, una comida con amigos, ¿no? Como el equivalente a nosotros, ¿no? Que si celebramos pues, que alguien se va a casar o que el cumpleaños de alguien o la salida de una enfermedad de alguien, pues nos reunimos unos 4 o 5 amigos y celebramos exactamente pues, el bienestar que acabamos de recibir, ¿no? Es lo mismo, entonces, que ahora, ¿no? En este caso, pues Jesús está reunido con Mateo y sus amigos. Entonces, lo que queda claro, aparentemente, ¿no? Porque el Señor les dice, ¿por qué no podría yo celebrar esta comida con mis amigos, ¿no? Ya llegará el momento, aunque ellos no lo entienden esto todavía, ya llegará el momento en que el novio, que es él, ¿no? El novio ya no esté y entonces ya harán duelo. Pero claro, ellos no lo pueden entender porque no saben ni siquiera que él se va a entregar como en el holocausto. Pero bueno, él lo adelanta esto, ¿no? Pero ahora vamos a ver. La pregunta concreta es, Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda? O sea, que hay mucho más. O sea, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados de la boda? Cuando dice esto, concretamente esta frase, está diciendo, ¿hay alguna ley? ¿Hay alguna prescripción según la cual en la ley se diga que yo no puedo estar con mis amigos ahora mismo disfrutando del momento? Esto con mis palabras. Si nos vamos a la Torá, que son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley no dice absolutamente nada. Si nos vamos al Talmud, el Talmud es, digamos, el Talmud es la tradición oral. La Torá sería la tradición escrita. El Talmud es la tradición oral. Y la tradición oral, que es el Talmud, recoge discusiones rabínicas. Discusiones rabínicas que se refieren a leyes judías, tradiciones, costumbres. Entonces, así como en la Torá, ley escrita, no se dice absolutamente nada con respecto a comer la comida que se están celebrando, el Talmud sí que lo dice. El Talmud dice que
en grandes fiestas y en grandes bodas no cabe la posibilidad de ayunar, porque ayunar supone luto y penitencia. Y aquí, en un momento dado en que hay una boda o una diversión, una fiesta, pues no cabe el luto y la penitencia. Ya habrá momento para luto y penitencia, pero ahora no. O sea que fijaos si tiene miga la pregunta que el Señor hace. El Señor dice, Jesucristo le dijo, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda? O sea, ¿hay motivo? Enseñadme una ley que diga que hay posibilidad. ¿Podrías cerrar la puerta, por favor? Porque se oye el perro. Claro, si, es que ahora me he despistado. Si, claro, o sea, ¿hay alguna ley que indique físicamente, o sea, físicamente, ¿hay alguna ley que indique en la Torá que yo no debo celebrar esta... Perdona, ¿podrías cerrar la puerta? Está Vale, cerrado, perro. está cerrado. Pues ciérralo un poco más, porque yo la veo abierta. Está cerrado. Yo la veo abierta. Sí, sí, lo abro, sí. Sí, es que la veo abierta la puerta. ¿La dejo abierta? No la cierras, por favor. Está cerrada. No, la veo abierta. No, es que está en la cocina. Pues ciérrala. Está cerrada. Pues métela en mi cuarto, por favor. Es que... Entonces, perdone. Vamos a ver. Entonces, o sea, fijaos o sea, ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda? O sea, ¿hay alguna ley que indique que vosotros podéis conseguir que yo deje de celebrar este banquete? En cambio, el Talmud, que es lo que ellos utilizaban todo el tiempo, les decía que no, que al contrario, que se podía celebrar, ¿no? Y entonces, en función de esto, les dijo también una parábola, para que lo entendieran bien. Y dice, nadie rompe, capítulo 36, versículo 36, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarrará el nuevo, y al viejo no le irá bien el remiendo del nuevo. Es decir, a ver, yo tengo una falda en la cual yo me he estado fumando y me he hecho un agujero. O bien ha habido un desgarrón. Compro una falda igual y lo que hago es, y no tiene sentido que la falda que he comprado exactamente igual que la que tiene el desgarrón, la aparta, coja el trozo que está roto y lo ponga como si fuera una cosa en la falda antigua. Al contrario, lo que haré será tirar la falda antigua y utilizar la nueva. Por eso el Señor le dice, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarrará el nuevo y al viejo no le irá el remiendo del nuevo. Y luego además te dice, la otra dice, nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los pellejos, el vino se derramará y los pellejos se echarán a perder, sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Ahora lo explico. Porque, digamos, dice, el vino nuevo se echa, aquí pone la traducción que tengo yo en pellejos, que es el equivalente a odres, que es el equivalente, odres o pellejos, es lo mismo. Esto, y nosotros lo llamamos bota. Entonces, vamos a trasladarnos a la época de Jesús para entender esto. ¿Y qué hacían ellos con el vino nuevo para que se fermentara? Entonces, lo que hacían era digamos, normalmente utilizaban la piel de animales pequeños, por ejemplo, cabras. Entonces, ¿qué hacían? Ellos quitaban el pelo de la cabra, trabajaban la piel, ¿no? La cosían y entonces la cosían de forma que el cuello del animal hiciera de boca. Entonces, claro, después de tanto de trabajarla y de haber quitado toda la piel, quedaba, digamos, la piel era muy suave, era no era una piel fuerte, sino que la piel del cuello era una piel débil. De manera que lo que había que hacerla era engrasarla constantemente para evitar que esta piel del cuello que contenía el vino se cuarteara. Entonces,
¿Qué quiere decir estas dos cosas? Tanto la tela como lo del vino, ¿no? Quiere decir, en una frase entera, que el Evangelio de Jesucristo, es decir, todo lo que Él nos cuenta, el reino de Dios, las bienaventuranzas que vamos a ver dentro de 2 semanas, todo lo que es el Evangelio del reino, todo lo que es todo lo que contiene el Evangelio, todo esto no se puede contener dentro del judaísmo. El judaísmo no puede contener todo lo que Jesucristo dice, lo que llamamos cristianismo, toda la doctrina nueva de Jesucristo, porque rompe las reglas del judaísmo. O sea, no le vale al cristianismo los viejos moldes de la ley judaica. Con esto tenéis bastante. Simplemente saber esto, que el cristianismo no puede contenerse en el judaísmo porque rompe las reglas del judaísmo, se quedan rotas, o sea, son distintas, y es suficiente. Esto es lo que dice esta parábola, que parece complicada porque dices, bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Pues con que os quedéis con esta idea, suficiente. Simplemente recordar que, con respecto al ayuno, recordar que nosotros, para nosotros, ¿no?, aplicado a nosotros, se puede ayunar de personas y se puede ayunar de acciones. Y que recordemos una cosa importante, que cuando nosotros vamos a la misa, cuando vamos a la misa el domingo o entre semana, que recordéis que ya la Iglesia establece que 1 hora antes no se puede beber, no se puede tomar alimento. Esto que tenemos tan incorporado, los que vamos a misa, realmente está incorporado, porque si decimos, ay, ¿qué hora es? Las 6. Ay, pues esto, voy a misa de 7, pues ya no puedo comer nada. Esto está incorporadísimo en nosotros, pero lo que la Iglesia quiere decir con esto es un toque de atención para decirnos, ojo, que dentro de 1 hora estarás recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Estarás recibiendo como alimento a Jesucristo. De manera que no es para fastidiar, simplemente es como signo de respeto para que te des cuenta de lo que vas a hacer dentro de 1 hora. Recordad que en la época antes del Concilio Vaticano II no se ponía a comer antes de 24 horas. O sea, se tardaba 24 horas. Si ibas a misa de 12, a las 12 de la mañana del día anterior, a partir de las 12 no podías ir a misa. Perdón, no podías comer. Y luego la Iglesia, como es madre y se adapta a las circunstancias de la vida de cada uno, para no pecar, porque mucha gente, debido a las circunstancias y a los cambios de vida, seguramente no podría mantener digamos, el ayuno hasta de 24 horas, lo que ha hecho es decir, bueno, pues con 1 hora es suficiente, pero daos cuenta, o sea, vale, incorporado muy bien, pero daos cuenta de la grandiosidad de lo que vais a hacer cuando vayáis a misa. Sed conscientes, ¿no? Vale, pues con esto queda cerrado el texto correspondiente a la discusión sobre el ayuno, ¿no? Y ahora voy a seguir un poco más y voy a hablar sobre las espigas arrancadas en sábado, que es lo que toca, ¿no? Capítulo 6 de San Lucas, del 1 al 5. Pero como en Mateo nos dan más detalles, yo agradecería que lo siguierais por Mateo. Y el texto es Mateo 12, del 1 al 8. Voy a ir yo por Mateo. Y lo voy a leer y luego lo vamos a hablar. Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice: en aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban?
cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los que no tienen culpa. Esto es las espigas arrancadas en sábado. Entonces vamos a ver el versículo 1. Dice, en aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar las espigas y a comerlas. O sea, para empezar, tenéis que tener en cuenta que Jesús y los acompañantes de Jesús ya fueron discípulos, luego apóstoles, luego llegó un momento en que había incluso no solamente apóstoles, sino 70 y más personas que le seguían, no sabían nunca lo que iba a pasar, si iban a dormir a la fresca, si iban a estar en una casa particular o les iban a colocar en distintas casas. Acordaos que os dije que en el mar de Galilea, ¿no? La parte de la playa, ¿no? Era como un microclima y que allí, más o menos en verano, hace bastante calor. Entonces ya a entrada de la primavera, una cosa así, que es cuando ocurre esto, ahora lo veréis, y ellos podían tranquilamente quedarse en la playa durmiendo. Había una cantidad de masa, una masa de gente enorme que le seguía, ¿no? Entonces, los que le seguían podían, digamos, extenderse en la playa tranquilamente y dormir. O bien en los campos, que es cuando, ahora dentro de 2 semanas, vamos, ya digo, a estudiar las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas están muy cerca están en un montecito, que no es monte, muy cerca de Cafarnaúm, muy cerca de lo que es la playa del lago de Genesaret, ¿no? O mar de Galilea, que es lo mismo. O sea que lo que tenéis que saber claro es que ellos no sabían nunca dónde iban ni si podían comer, ni si podían beber. Por eso nos están diciendo, Jesús estaba un sábado y cruzando, dice, por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar las espigas y a comerlas. Fijaos, estaban atravesando un campo de trigo. Entonces, no sabemos el lugar, no se dice dónde, ¿no? Pero bueno, había sitios no vigilados en los que pues, había el trigo. Entonces, fijaos que aquí te dice que ellos cogen las espigas para hacer así, porque al frotarlas con sus manos, ¿no? Las desgranan y pueden comer algo. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que era primavera, porque si hubiera sido octubre no hubieran estado listas las espigas para ser comidas. Por lo tanto, nos están diciendo que este episodio ocurrió en más o menos pues antes de la Pascua, ya a punto de entrar la primavera. Recordad que los que en la Pascua, ya sabéis lo que es la Pascua, que es la fiesta más importante para ellos, ¿no? Que era en la cual se celebra, la Pascua dura 7 días y se celebra la llegada a la tierra prometida de todo el pueblo de Israel, del pueblo judío que venía de Egipto y fueron llevados por Moisés hasta esta tierra prometida. Y la fiesta dura 7 días. Entonces, ellos lo que hacen en esta fiesta es entregar lo mejor, ya os lo dije otras veces, entregar lo mejor de lo que se tenía, lo mejor de lo mejor. Porque para ellos Dios existía, era el único Dios, que quiere decir, creían en Dios. Otra cosa es que creyesen de una forma más espiritual. Lo iremos contemplando poco a poco. Pero creer que nada más había un Dios, contrariamente a lo que los demás pueblos o reinos que los rodeaban creían, esto era así. El pequeño pueblo de Israel creía en que nada más existía un Dios y que todo les venía por el Dios que les daba la comida y la vida. En consecuencia, lo mejor que podían hacer era darles lo mejor que tenían de la cosecha primera. Ya os dije, si eran manzanas, el deseo de comer manzanas debía ser enorme, porque ellos desde octubre no hay manzanas.
Entonces, la primera manzana que sale del árbol, la ilusión es, ay, pues me la tomo. Pero no, esa primera manzana, o primeras manzanas, o primeros higos, se les daban al templo, eran dados al templo, como las espigas, que las juntaban, las hacían gavillas y las llevaban al templo. Y eran entregadas en el templo, sobre todo las gavillas de cereales, en el segundo día de los 7 días que duraba la fiesta de la Pascua. Lo digo, todo esto explica, esta explicación de que estábamos en primavera y que ellos hacían esto para desgranar y toda esta comida y lo que os he explicado de la Pascua, lo digo para también aplicárnoslo a nosotros en el sentido de que ya no vivimos una sociedad agrícola. Habrá gente que me escuche que todavía esté en una sociedad agrícola, pero mucha gente está en una sociedad industrial. Entonces, ¿qué mejor? De la misma manera que ellos entregaban lo mejor de la cosecha y de lo que hubieran plantado a Dios, qué mejor que para nosotros levantarnos, abrir el balcón y decir, bendito, alabado y glorificado sea Dios. Eso es una forma de dar gracias a Dios exactamente como ellos lo hacían. Porque a Dios lo que le gusta es lo que quiere, sobre todo es ser alabado, bendecido, reconocido, glorificado, alabado, bendecido. Entonces, ¿qué mejor que abrir la ventana y decir, con todos los problemas que hay, con todo lo que tenga encima, todo esto, bendito sea Dios, alabado y glorificado sea Dios. Te entrego el día con todo lo bueno y con todo lo malo. Tú utilízalo como quieras. Esa sería una forma que tendríamos para agradar a Dios de la misma manera que ellos agradecían a Dios las cosechas que tenían, ¿no? Entonces, fijaos que lo que dicen, siguiendo un poco más, los fariseos, dice el texto, siguiendo el capítulo, el versículo 3, no, perdón, el 2. Dice, al ver que estas personas lo que hacían era hacer así, desgranar para poder comer las espigas, dice, al verlos, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Vamos a ver. De entrada, fariseos había por todas partes. O sea, ya sabéis las 6 provincias, Judea, Samaria y Galilea. Samaria era como una cosa especial, no se podía atravesar Samaria, de manera que Jesucristo, como siempre, os digo, estuvo siempre, sobre todo, en Judea y estuvo antes en Galilea. Y tampoco tocó la Decápolis, o sea que fijaos qué poco trozo, por qué poco sitio se movió. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los fariseos, a ver, no estaban todos en Jerusalén, estaban por todas partes, ¿no? Y cuando estos fariseos, que no se dice el momento ni el sitio donde estaban, estos fariseos, digamos que se turnaban. Cuando llegaban, digamos, hasta Jericó, pues ya había otros fariseos que seguían a Jesús. Si seguían para abajo, pues los de Jerusalén los debían seguir, los de Jericó los dejaban, ¿no? O sea que había fariseos por todas partes. Y estos fariseos son los que dicen, a ver, estáis transgrediendo el sábado porque estáis comiendo, digamos, hacéis algo que no se hace en sábado, que es comer. Para entender esto, esto es muy sencillamente, tengo que ir a la raíz de la idea que ellos tienen de por qué se tiene que guardar el sábado, que está dicho en 2 minutos, ¿no? Es decir, la idea fundamental es el Génesis 1:2, que te dice, en el Génesis se te dice, dio por concluida Dios en el 7º día la labor que había hecho y cesó en el día 7º toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó. Esto es Génesis 2:2. Entonces, nos vamos al Éxodo. Inmediatamente, con esta idea, en el Éxodo, capítulo 31, versículo 12, ya en la ley escrita le dice Yahvé, le dice a Moisés, di a los israelitas,
no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros, de generación en generación, o sea, se trasladado de padres a hijos. Para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. Guardad el sábado, porque es sagrado para vosotros. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será día de descanso, completo, consagrado a Yahvé. De ahí viene. O sea, primeramente del Génesis y luego del Éxodo, que se lo dice Yahvé a Moisés. A ver, aquí, tanto en el Éxodo como en el Génesis, hemos visto que son, o sea, lo que vemos que el texto no desciende a ninguna particularidad, ¿no? Lo que ocurre es que son los rabinos a lo largo del tiempo, los que habían levantado todo un sistema que bajo el pretexto de proteger el sábado, lo habían transformado en un horror para toda la gente que viviese en ese momento en Israel, en Palestina. O sea, eran las tradiciones rabínicas, las distintas escuelas rabínicas que todo el rato estaban dándole la vuelta a esto del sábado. Y había controversias y había discusiones y se contradecían entre ellos. O sea, todo el rato estaban dando vueltas a ver qué era mejor, qué era peor. El resultado era que, lo que os he dicho, habían levantado todo un sistema que intentando proteger el sábado, hacían la vida imposible a la gente. Pero de ahí viene esto, ¿no? Yo lo que quiero ahora explicaros un poco es esto. Se fue acrecentando, o sea, esta digamos, rigorismo con respecto al sábado, se fue acrecentando y empezó en la época de Nehemías, siglo V a.C. Y luego nos vamos al siglo II a.C., que es la época de los macabeos. Y ahora explicaré un trozo de los macabeos para que tengáis ideas, que también seguían rigoristas. No solamente seguían rigoristas, ahora lo leeré, sino que incluso cuando los atacaron en sábado, ellos decidieron que preferían morir a defenderse, aunque luego cambiarían de opinión. Pero fijaos si era rigorista el tema. Por eso quiero leeros el fragmento de los macabeos para que de paso aprendáis algo sobre los macabeos. Hay que saber el capítulo primero, Macabeos 1, capítulo 1, nos da idea de cómo estaba la situación en el siglo II a.C., que no me voy a meter en ello porque sería largo y me meteré en otro momento. Pero sí que hay que saber que Antíoco Epifanes era un anticristo, digamos, una figura del anticristo que ha de venir. Ha habido muchos anticristos durante todas las épocas. Hitler era una figura del anticristo que vendrá, y Antíoco Epifanes era, en la época, siglo II a.C., un hombre que lo que quería era erradicar el único Dios. O sea, fijaos que dice, el rey publicó un edicto, Antíoco Epifanes dice, el rey publicó un edicto ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. Y entonces dice, se debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, hacer templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros. Recordad que no se podían sacrificar a Dios animales que fueran impuros y el cerdo era un animal impuro. Pues Antíoco Epifanes decía que se tenía que hacer es así. Sí se hacía. De modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. ¿Nos suena un poco esto a lo de hoy, a lo de ahora? Hay que cambiar la ley de Dios. Hay que intentar empezar a cambiar la ley de Dios y cambiar las costumbres de las personas. Y dice el texto, el que no obrara conforme a la orden del rey moriría. Vale, entonces resulta, esto es el previo, antes de meterme con esta gente que era tan exagerada que no quiso defenderse en sábado. Había un hombre que se llamaba Matatías, en el capítulo 2 de Primera Macabeos, ¿no? Que era un héroe nacional y tenía hijos, ¿no? Y era sacerdote, ¿no?
Entonces, este hombre, al ver la cantidad de desaguisados que estaba haciendo Antíoco Epifanes, se escapó, se fue, porque era parte del resto fiel que siempre ha existido en la vida, ¿no? Y se fue a un sitio que se llama Modín. Pero claro, los enviados del rey llegaron por todas partes y llegaron incluso hasta Modín, ¿no? Y entonces le dijeron a Matatías, le dijeron, tú eres un jefe ilustre y poderoso y estás apoyado por tus hijos y tus hermanos. Cumple la orden del rey. Matatías contestó con fuerte voz, aunque todas las naciones que forman el imperio del rey las obedezcan, hasta abandonar cada uno el culto de sus padres, yo, mis hijos y mis hermanos, nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. Resto fiel. Gente que había decidido que seguiría a Jesucristo, a Dios, el único Dios, a Yahvé, ¿no? Entonces, claro, dice el texto, y dejando la ciudad se fue a las montañas. Se escapó, porque no había decidido que no seguiría lo que el edicto del rey. Entonces, aquí en el 2:29 te explica que había muchas otras personas que en lugar de las montañas se fueron al desierto, bajaron al desierto. Claro, dice el texto, la gente del rey y la tropa reciben la denuncia de que había mucha gente de que no quería hacer caso a Antíoco Epifanes. Y entonces dice, como sabían el tema del sábado y sabían que eran muy estrictos, dice, los cercaron, se prepararon para atacarles el día del sábado y les dijeron, salid, obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Y ellos dijeron que no salían, no saldremos. Entonces los asaltaron y ellos no arrojaron ni piedras ni se atrincheraron. Muramos todos en nuestra rectitud, dijeron. Los atacaron en sábado y murieron ellos, sus mujeres, hijos y ganados. Fijaos, si era exagerada, la ley del sábado llegaba hasta este punto. Entonces es cuando Matatías ve esto y dice, lo que dice, lo supieron Matatías y sus amigos, y entonces dijeron, si todos nos comportamos como nuestros hermanos y nos peleamos contra los paganos, por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo. A todo aquel que venga a atacarnos en día de sábado, le haremos frente, para no morir todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas. O sea, que ellos se fueron a la montaña, decidieron que si eran atacados no atacarían. Los que se fueron al desierto decidieron que si eran atacados tampoco atacarían. Viendo el desastre que había ocurrido en el desierto, Matatías reflexiona y dice, no, aunque sea sábado, haremos un extra. Por mucho que nos hayan dicho que hay una interpretación rigorista del tema, lo que vamos a hacer es defendernos aunque sea sábado. Esto os lo explicaba por todo lo que había dicho, o sea, porque yo quería explicaros, a ver, este tema del ayuno de dónde venía, y la raíz hemos dicho que venía del Génesis, luego hemos visto que estaba en Éxodo, y luego hemos visto un ejemplo de rigorismo que empieza en Nehemías, en el siglo V a.C., como he dicho, y que es muy rigorista en el siglo II a.C. también, con Antíoco Epifanes y en el libro primero de Macabeos y con Matatías, ¿no? Y que luego pues hacen muy bien, porque realmente es que los hubieran exterminado a todos, ¿no? Entonces, volvemos, entendido esto, ahora yo vuelvo otra vez a seguir hablando de Mateo. Volvemos otra vez a Mateo 12, y vamos a ver qué contesta Jesús cuando le dicen los fariseos, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Entonces, esto sí que merece también explicación, porque dice Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban?
cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. A ver, primeramente deciros que la forma de hablar mía no es la forma de hablar de Jesús. Claro, Jesús hablaba con todo el cariño, tanto en el momento antes que he hablado yo de las correcciones que hace a los fariseos cuando está comiendo con Mateo, y tanto aquí mismo, ¿no? O sea, no habéis leído lo que hizo David, debió de decirse de una manera muy, muy suave, con todo el afecto, con todo el cariño e incluso, digamos, con compasión, porque debía entender perfectamente que siendo ellos rabinos, debían entender perfectamente, o sea, que estaban obnubilados, que no entendían bien las cosas como debían ser. Y la compasión del Señor tenía que ser enorme con respecto a esto. O sea, cuando yo hablo de una manera muy, digamos, vehemente con respecto a esto, que sepáis que el Señor debía ser enormemente cariñoso con las correcciones que debía hacer, ¿no? Entonces, con respecto a esto que si lo leemos en el Evangelio un domingo, no entendemos mucho, porque dice, no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban. O sea, aquí esto necesita explicación, y esto está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 2 al 7, ¿no? A ver, él te dice, Jesús dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Primeramente les nombra a David, y David, que sepáis lo que os digo siempre, David era el rey por excelencia y el que ellos tenían como un ejemplo enorme. Y sabéis lo que os digo siempre, que David era un hombre según el corazón de Dios, en el sentido de que, mira que pecaba, pero siempre se arrepentía y siempre pedía a Dios perdón. Es lo que hacemos nosotros, pecar y pecar constantemente y ir al confesionario y pedir perdón. Por eso decimos que David era un hombre según el corazón de Dios. Entonces, aparte de esto, era el rey por excelencia, no lo será Salomón. Salomón lo será durante un tiempo, luego cae. Y por eso el reino de Judá, el rey de Israel, se divide en dos a la muerte de Salomón. Pero el rey David, que era la panacea para ellos, era la panacea, ¿no? Resulta que en el texto Jesús hace alusión al hecho de que el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, el rey Saúl lo perseguía. Y entonces, persiguiéndolo, él se escapa y llega a un santuario que es el santuario de Nob. Todo esto en la primera Samuel 21, capítulo 2, 21, capítulo 21, del 2 al 7. Entonces, este santuario de Nob era un santuario que debía ser rústico, en el exterior. O sea, recordemos que este santuario no tenía el arca de la alianza en ese momento, el arca de la alianza estaba en otro sitio, y sin embargo, sí que tenía sacerdotes. Y los sacerdotes prepararon unas mesas repletas de panes santos y que los sacerdotes renovaban cada semana. Y que había un jefe de sacerdotes que se llamaba Ahimelech. O sea, que era un santuario así, no tenía el arco de la alianza, pero el hecho de que tuviera sacerdotes y gente que los ayudase, levitas, indicaba que la gente de los alrededores que acudían a este santuario, aunque no tuviesen el arca de la alianza, sí que se mantenía el hecho de la presencia de Dios. A través de los 12 panes de la presencia o de la oblación, lo llamamos panes de la presencia, que se presentaban en una mesa. Delante del arca de la alianza si la hubieran tenido, pero a pesar de no tenerla, ellos lo celebraban igual. Claro, él llega corriendo y le dice al sacerdote Ahimelech, tengo hambre, y lo ve delgado, Ahimelech, ¿no? Y entonces le dice, dame de comer, pero a Ahimelech le dices que no hay comida, no tengo pan. Ahora, como lo conocía, lo que hace es decirle, vamos a ver, voy a darte pan del consagrado, o sea, del pan que no se toca absolutamente para nada, que se renueva cada sábado y que nada más los sacerdotes pueden tocar. O
sea, panes sagrados, panes que nada más son para Dios, ¿no? Y se los da con la condición de que tanto él como los que, aquí no nombra a las personas que vienen, pero tanto él como los 5, porque él pide 5 panes, dice David, ¿no? El rey David pide 5 panes. Lo pide, se entiende que debía ir con 5 personas distintas, además, 5 personas además de él, ¿no? Entonces, Ahimelech, el sacerdote, jefe del santuario de Nob, le da estos panes que son sagrados con la condición de que no hayan tenido relación sexual con mujeres. Y esto es porque en el Deuteronomio te explican que cuando hay una expedición militar, es tajante. La continencia tiene que ser obligatoria. Por eso pone esta condición a Ahimelech, ¿no? Entonces, el resumen es que si esto, es decir, el hecho de tocar los panes sagrados estaba prohibido por la ley, pero David, que es el paradigma de rey recto, se los salta y los toma. Y el sacerdote Ahimelech también los da, que hemos de entender que fue una operación lícita. O sea, en resumen, que la ley natural está antes que la ley positiva y que la ley ritual. Antes viene la ley natural que los rituales y la ley positiva, ¿no? Fijaos que lo voy a leer un momento. Esto es el mensaje de lo que dice Jesús, que Jesús ahora ya se entiende, ¿no? Porque Jesús dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia? Que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Ahora queda claro, ¿no? Entonces, leyéndolo, a ver si lo encuentro. Samuel, leo lo que he explicado ligeramente, ¿no? Dice, llegó David a Nob y el sacerdote le pregunta por qué viene solo, no hay nadie contigo. Entonces David dice que quiere 5 panes y le pide a Ahimelech, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. Respondió el sacerdote, no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado. Si es que los muchachos se han abstenido al menos del trato con mujeres. El sacerdote le dio entonces pan consagrado porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia, el retirado de delante de Yahvé, para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Esto es. O sea que esto ya queda claro en Mateo, perdón, Marcos me parece que es, según has dicho, me he perdido. Mateo 12. Sí, no. A ver. Mateo 12, sí. Mateo 12. 1:8. Exacto. Entonces, aquí viene lo siguiente también. O sea, Jesús sigue diciéndoles, sigue diciendo, después de lo que he explicado, después de dar la explicación de David, les dice, en el versículo 5, les dice, ¿tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Claro, a ver, los sacerdotes levitas violaban continuamente el sábado porque estaban llenos de trabajo, era el día en que más trabajo tenían, era el día en que la gente más iba a hacer sacrificios y ofrecer sacrificios a Dios. Ahora el Talmud, que es la ley oral, decía, una obra servil hecha para el culto deja de ser servil. Una obra servil hecha para el culto deja de ser servil. Por lo tanto, los sacerdotes y levitas no incurrían para nada en pecado trabajando en sábado constantemente.
Y finalmente les dice, ¿tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado, no, esto está, dice, entonces sigue continuando, dice, pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. O sea, alude a sí mismo como el Mesías, ¿no? O sea, el Mesías que puede, como Dios que es, alude a que Él es Él, el que es. Yo soy el que soy, dice Yahvé Dios. Aquí alude Él concretamente a que Él es Él. Pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo, aunque no lo entendieran, ¿eh? Es decir, aquí había una persona que puede, que es capaz de interpretar la ley y de dispensar de ella. Y siguiendo el versículo siguiente dice, si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Hay un momento dado, acordaos de que en Lucas cuando están en el banquete, si no me equivoco, ahora no lo recuerdo dónde está. Bueno, en un momento dado en que el Señor dice, no quiero sacrificios ni holocaustos, sino misericordia, ¿no? Esto lo encontramos digamos, en el Salmo, o sea, el Salmo 40. Si vamos a los Salmos, fijaos que vamos a los Salmos, nos encontramos el Salmo 39, que en realidad puede ser 39 o 40. Yo lo he encontrado en el Salmo 40, ¿no? Voy a traducirlo. A ver, mi Biblia es la Biblia de Jerusalén, que es un poco más complicada, es más perfecta, pero un poco más complicada. Entonces, lo he sacado de otra traducción para que se entienda más, ¿no? Y este trozo que voy a leer, que es una cosa, que es un salmo totalmente profético, porque pensad que los salmos estaban escritos en el siglo X a.C. y fueron escritos por David y por los acompañantes de David, por gente también que también escribía, ¿no? Se alude a que son de David, pero también hay más manos ahí, ¿no? Entonces, estaba en pleno apogeo los sacrificios y de animales a Dios. Y en cambio, Dios inspira al salmista para que diga lo que dice. Por eso digo que es un salmo totalmente profético, porque luego está 10 siglos antes diciendo que Dios no quiere holocaustos, que el único holocausto ha sido y será Jesucristo, que a partir de ahí no hace falta ningún sacrificio de ninguna res. Fijaos lo que dice, capítulo Salmo 40, 39, 40, ¿no? Versículo 7 dice, tú no quieres ni sacrificios ni ofrendas, dice el salmista inspirado por Dios. Tú no quieres, que es impensable, ¿eh? Tú no quieres ni sacrificios ni ofrendas, pero me abriste el oído. O sea, me hiciste entender. No pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo, aquí estoy. O sea, el salmista entiende que si no pide ni holocaustos ni víctimas y no sabe qué ofrecer, porque es lo que se ofrecía en la época, la única forma de ofrecer es, junto con Jesucristo, ofrecerse a él. Fijaos si va adelantado. No lo debía entender, evidentemente. Se puso y no debían entender. Claro, no podían entenderlo porque faltaban 10 siglos para que llegara Jesucristo, ¿no? Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay con respecto a las espigas arrancadas en sábado. Yo creo que son las 8 menos 5. No hay más que explicar. La próxima semana explicaré la curación del hombre de la mano seca, que es muy interesante, la elección de los 12, y ya nos meteremos de entrada ya con mucha doctrina. Nos meteremos con las bienaventuranzas que tienen su cosa, que hay que hacerlo lento y bien explicado, porque tienen mucho para entender, ¿no? Bueno, pues a ver, voy a abrir el micrófono por si alguien quiere hacerme alguna pregunta. A ver.
voy a finalizar y voy a desconectar la grabación. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel y me presento a ustedes desde este canal en España. Les invito a seguirme para poder participar en el espacio La Sagrada Escritura en profundidad desde cualquier parte del mundo en el cual se encuentren. La clase de Biblia tiene lugar todos los lunes a las 19 horas, hora de España, 12 horas, hora de México. Y ustedes pueden conectarse fácilmente vía Zoom a dicha hora, en directo, o bien recibir la clase en diferido al día siguiente. Les espero con muchísimo cariño y muchísima ilusión, unidos en los corazones de Jesús y de María. Hasta pronto.